Amigos, sean bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy, y como lo vieron en la portada, tenemos un caso sumamente delicado, y no solo por lo que pasó, que es realmente impresionante, sino porque todo se desarrolló por una imprudencia tal vez al visitar un cementerio. No se olviden de revisar el comentario fijado, donde les dejo todos los enlaces a mis canales secundarios, a mis redes sociales y también las diferentes formas de apoyar el canal. Quiero aprovechar para agradecerles a todos los que se han suscrito a quien fue hace tan solo unos días, el fin de semana. Llegamos a los 30.000 suscriptores, así que estoy más que agradecido con todos ustedes. Si no sabes de qué estoy hablando, te invito a que te des una vuelta porque vas a encontrar casos que te van a interesar y los que vienen dentro de muy poquito son realmente imperdibles. Amigos, ahora sí, comenzamos con este nuevo relato paranormal. Lamentablemente tengo varias historias que contar, algunas que me pasaron a mí, como la que experimenté junto a compañeros de trabajo en la línea Mitre, y otras, en cambio, en mi vida personal. Pero una realmente fuerte y muy delicada fue cuando estuvo involucrado mi hijo, y lo peor fue que casi pierde la vida debido a todo esto. Para comprender bien esta historia tengo que contarte que mi hijo está cursando medicina en este momento, y mientras te cuento esto, le faltan pocas materias y si todo sale bien, el próximo año se estaría recibiendo de médico. Tal vez muchos no lo sepan, pero durante la carrera de medicina hay diferentes trabajos que se realizan donde se necesitan partes óseas del cuerpo humano. Pueden ser artificiales, por supuesto, pero es muy común, y tal vez lo más recomendable, que sean legítimas, es decir, que sean huesos reales de una persona fallecida. Esto no quiere decir que se cometan actos ilegales. Hay formas correctas, y seguramente algunas no tanto, de conseguir diferentes huesos del cuerpo humano contactando a los cementerios. Hace 2 años mi hijo con algunos compañeros habían estado justamente en búsqueda de algunos elementos de estudio en el cementerio de la Chacarita. Para quien no lo conoce, es uno de los cementerios más importantes y grandes de Buenos Aires y también de la Argentina. A mi hijo le tocaba en esa ocasión estudiar todo lo referido a la cabeza, por lo tanto te podrás imaginar que su elemento de estudio fue un cráneo humano y, repito, era real. En un principio no lo trajo a casa, sino que lo llevó directamente a la casa de su pareja en San Isidro y estuvo ahí un día. Pero al día siguiente sí lo trajo para nuestra casa, ya que él estudia en Florencio Varela y le queda mucho más cerca y cómodo de la facultad. Resulta, y de esto me enteré mucho tiempo después, que esa noche en la casa de la pareja de mi hijo habían cenado, luego se fueron a dormir y pasó algo. En plena madrugada, la hermana de ella se despierta muy pero muy asustada, no entendía qué había pasado y vio claramente a una sombra altísima y totalmente negra parada justo al lado de la ventana. Se asustó demasiado, pegó un grito y en ese momento, mientras mi hijo prendía la luz, desapareció. Lo más curioso de todo esto fue que la sombra apareció en la ventana, como te conté, y justo donde estaba aquel cráneo, dentro de una bolsa y apoyado en la cajonera. Ese mismo día discutieron porque se sobreentendió que esta aparición estuvo relacionada con la calavera, aunque mi hijo lo negaba. Así que él directamente volvió a casa y la guardó, sin decirle nada a nadie, en el placard. Quiero dejar claro que no estuvimos enterados de esto hasta tiempo después, cuando todo se complicó realmente y mucho. Así como así, en casa empezaron a pasar cosas. Por ejemplo, titilaban las luces, se caían las cosas sin que nadie las toque, escuchabas voces dentro de las habitaciones cuando estaban vacías. Era extraño y en un comienzo lo tomamos como simples sensaciones, buscándole alguna lógica, pero después me di cuenta puntualmente yo que la situación era mucho más delicada de lo que imaginaba. Mi hijo se levantaba todas las mañanas con algo nuevo, y me refiero específicamente a un raspón, un moretón, una mordida, un rasguño. No lo quería contar al principio, pero llegó un momento donde comenzó a asustarse y confesó todo lo que le estaba pasando. Pensé 1000 opciones, pero no lograba explicar por qué se daba todo esto en casa y puntualmente por qué él estaba siendo atacado. Me di cuenta que había algo malo, era obvio, pero hasta ese día
no tenía idea del origen y mi hijo, al parecer tampoco, porque no nos contaba lo de la calavera. Un día estaba mi hijo solo, el más chico, estaba solo y estaba con un amigo, él ahí, y estábamos con mi marido. Mi marido es muy sensible, no a las cosas, sino que es sensible como persona. Es muy sensible como persona y de golpe empezamos a ver que el comportamiento de mi marido empezó a cambiar. Por ejemplo, estábamos cenando, él siempre hablaba de diferentes cosas y diferentes temas en un contexto normal, pero esos días se mantenía callado. Es más, cuando te miraba lo hacía de una forma rarísima, como si no te estuviera mirando, más allá de que sí lo hacía. Nos pedía un cigarrillo, pero él nunca fumó y en la casa nadie lo hizo jamás. Pedía vino y tampoco tomábamos en casa, así que te darás una idea que eran momentos que nos asustaban en todo sentido, porque pensábamos que también podía ser un tema de salud. Cuando le preguntábamos cosas e intentábamos hablar con él, se negaba a decir su nombre, un detalle no menor, hasta que finalmente lo dijo, pero no el suyo. Nos decía que su nombre era Jacob. No importaba cuánto intentemos hablar con él, mi marido no era el mismo y era evidente que algo horrible le estaba pasando. En esos días era imposible dormir con él porque, de la nada, comenzaba a hablar de cosas que no teníamos la menor idea, nombraba personas que jamás habíamos escuchado. No como muchas veces dicen en otro idioma, pero sí notamos que el tono de voz era distinto, también su acento y su forma de pronunciar las palabras. Era literalmente otra persona, pero en su cuerpo. Él volvía en sí mismo, no es que permanecía en este estado todo el tiempo. A veces duraba más y a veces menos, pero sí había algo seguro. Cuando volvía a la normalidad, no se acordaba absolutamente nada de lo que había pasado o de lo que habíamos dicho o hablado. Era algo desesperante, teníamos mucho miedo de lo que estaba pasando. Primero fue la actividad en la casa, que nunca cesó. Luego, o más bien en simultáneo, las lastimaduras de mi hijo, sus sueños y todo lo que veía durante la noche, y finalmente la presunta posesión de mi marido. Sabiendo que claramente nos estaba atormentando una mala entidad o lo que fuera, intenté pensar dónde buscar ayuda, pero no sabía bien cómo y dónde. Hasta que me decidí en llamar a un amigo, con el cual nos conocemos desde hace muchísimo tiempo. Él es Pai Umbanda, tengo claro que es una religión muy criticada, pero honestamente yo confiaba en él y confío, por supuesto, hoy en día. Y sabía que iba a ser claro y sincero conmigo sobre todo lo que nos estaba pasando. Nos encontramos, le conté todo lo que estábamos atravesando y lo extraño que nos resultaba, ya que estaba pasando en la casa donde vivimos toda la vida y comenzó básicamente de un día para el otro, porque nuestra vida se puso patas para arriba. Él me escuchó atentamente, me preguntó varias cosas para tener en cuenta y quedamos en que iba a venir a casa para intentar ayudarnos. Al día siguiente, por la mañana, llega a casa, entra, charlamos un ratito y en ese momento ya se sentía algo mal. Él percibía una sensación extraña. Comienza a recorrer la casa, fue primero al living, después al comedor y luego, casi como si alguien lo llevara o lo arrastrara, se metió en la habitación de mi hijo. Yo lo seguí en todo momento y fue tremendo cuando Sergio, mi amigo, se para frente al placar y me dice: es acá. Abre una de las puertas, se queda mirando, luego abre una de las superiores, las bauleras, y ahí vemos aquel cráneo que mi hijo consiguió en la chacarita y había guardado ahí. Fue automático que Sergio me mira y me dice: es eso, ¿cómo llegó acá y por qué está ahí? Repito, yo no tenía la menor idea de su existencia, así que para mí fue un baldazo de agua helada esto. Le conté brevemente sobre la carrera de mi hijo y que posiblemente sea material de estudio, pero estaba escondido y seguramente por una razón. Mi hijo sabía perfectamente que a mí no me gustaba eso de andar manipulando huesos de personas fallecidas, incluso cuando eran huesos artificiales. Sergio me dijo claramente y con mucha calma que ese cráneo estaba siendo reclamado seguramente y es por eso que estábamos viviendo situaciones paranormales constantemente. No se sabía a quién perteneció, cómo fue su vida, su muerte y dónde estaba ubicada esa alma para ese entonces. El punto clave
era que nadie más que mi hijo tenía que tocarlo. Él tenía que ser quien se haga cargo de devolver eso a donde pertenecía. Esa misma tarde hablamos con él sobre esto y, a pesar de todo lo que estaba pasando, se negaba. Decía que esa calavera no era más que un hueso y nada tenía que ver con la actividad paranormal. Era como si algo, alguna fuerza extraña, no lo dejara razonar y unir todos los puntos para entender la situación. Sergio dijo entonces que, al menos, iba a intentar curar la zona con un punto de fuego. El punto de fuego se hace con una cucharita, con servilletita blanca del papel de cocina. Ellos tienen como una especie de pólvora preparada, donde ponen una cucharadita, hacen como bolsitas con el papel, lo ponen en ceniceros de aluminio o en latitas o en lo que sea, porque eso hay que prenderlo. Prende eso, se hace como una especie de cántico, ¿no? En portugués. La persona lo hace y va curando, digamos, de habitación de atrás para adelante. El asunto que mi hijo no quería que le tocaran la pieza, él no quería que entren, no quería que curaran. Dice, lo que pasa es que yo puedo curar todo, pero en la pieza de tu hijo, si él no lo permite, bueno, no hubo manera de que, o sea, todo lo que ya él me había dicho, todo lo que estaba pasando era todo en base a lo que estaba ahí adentro, al dueño de supuestamente ese cráneo. Mi amigo realizó la sanación, pero no ese día. Volvió a casa uno en el que mi hijo no estaba, así no había problemas. El cráneo siguió estando ahí, mi hijo no quería sacarlo, pero la actividad paranormal se calmó luego de la sanación. Mi marido, por suerte, no tuvo ningún episodio más, en la casa se respiraba tranquilidad nuevamente, y mi hijo, según él, estaba tranquilo, pero tal vez no era tan así. Mi amigo fue muy claro con algo. Si no se saca el objeto, la entidad tampoco se iba a ir. Era cuestión de tiempo para que vuelva a molestar y seguramente con mayor intensidad. Pasó bastante tiempo y todo estuvo tranquilo, excepto por mi hijo, que sufrió muchísimas complicaciones de salud. No tiene mucho sentido especificar todo esto, pero estuvo en más de una ocasión al borde de la muerte. Estamos casi seguros que estas complicaciones no fueron casuales. Todo estuvo ligado a ese cráneo y a esa entidad que lo reclama. Un detalle es que hace muy poco, y luego de estar internado a punto de morir, volvió a casa y fue ni bien ingresó que la actividad paranormal se reactivó y mucho más intensa. Y no pasó más de una semana que otra vez y de la nada, por una hemorragia en plena facultad, mi hijo tuvo que ser trasladado de urgencia, operado nuevamente y quedó internado unos cuantos días en terapia intensiva. Se salvó por suerte, le dieron el alta y ese mismo día se fue a la casa de su pareja en San Isidro. Los propios médicos no logran entender por qué se están dando estos cuadros tan severos y prácticamente sin aviso. Es por esto que lo relacionamos directamente con este cráneo. Por otro lado, mi amigo, el Pai Umbanda, me dijo que todo era debido a lo mismo y hasta que él no devuelva este objeto, nada se iba a calmar y es más, seguramente sería peor, incluso llevarlo hasta la propia muerte. Y me dijo algo que no puedo olvidar. Hay cosas que van mucho más allá de las creencias y de cualquier tipo de religión. Hay cosas con las que no se juega. ¿Qué hice? ¿Qué pasó? Mientras él estaba en San Isidro, el que quedaba acá en casa era el más chico, que se llevó la peor parte en todo. Y quedaba acá en mi casa el más chico y resulta que empezó a sentir cosas raras. No lo dejaban dormir de noche otra vez. Hacía ruido, las perras ladraban, no las podías parar. Los gatos tenían miedo de entrar a la pieza de mi hijo, del más grande. A pesar de que estaba sola, tenían miedo de entrar, no querían entrar. Las perras ladraban, se le prendía y se le apagaba el televisor del comedor. Se le prende y se le apaga el televisor de la pieza a mi hijo, el más chico, porque tenemos 3 televisores, 2 en las piezas de ellos, uno para cada uno, y otro en el comedor. Se le prendía el televisor, él prendía el televisor del comedor, se le apagaba solo. Apagaba el televisor de la pieza de él, se le prendía solo. Estaba escuchando música con el celular, si estaba fuerte le bajaban el volumen, si estaba bajo le subían el volumen, lo ponían en el equipo, le apagaban el equipo, le subían el volumen a todo le queda, solo, todo solo. Era más que claro que esta entidad había vuelto a manifestarse y mucho más fuerte porque ahora quienes estábamos siendo atacados físicamente
éramos todos. Mi hijo más chico se llevaba la peor parte porque eran golpes y arañazos en todo momento, incluso estando levantados de día, por ejemplo en la cocina. A mi marido también le pasaban cosas y yo sufrí muchas agresiones que me aterraron. Las cosas otra vez se rompían, se caían, se movían solas. Se escuchaban voces en cualquier rincón. Hay cambios de temperatura totalmente sorpresivos y principalmente en la habitación de mi hijo, donde, curiosamente, está ese cráneo. Es directamente una ladera cuando en realidad es una de las habitaciones que siempre, y por su ubicación, fue la más templada. Los gatos no quieren entrar a la casa, por ejemplo, y las perras están permanentemente nerviosas. Mi amigo Sergio vino otra vez hace pocos días, hizo una nueva sanación, pero de entrada me dijo con sinceridad que no iba a funcionar por mucho tiempo, porque hay que sí o sí sacar ese cráneo de la casa. Se empezaron a cerrarse y abrirse las puertas. Para esto, que me olvido, pequeño detalle, el día anterior a que vaya mi amigo a curar otra vez la casa, va una amiga de mi hijo con la perrita de ella, que se lleva bien con las perritas mías. Entonces resulta que la perrita se pone a jugarlo más bien con las dos perras que yo tengo allá, y en una de esas la perra se para en seco frente a la puerta del baño. Cuando la perra se para en seco frente a la puerta del baño, empieza a ladrar. Justamente la puerta del baño estaba abierta. Y era la tarde, no era la noche, eran las 4 de la tarde, o sea que ya estamos en un problema porque si bien la mayor cantidad de actividad se siente a partir de las 3 de la mañana en adelante, eran las 4 de la tarde del viernes. Entonces, del lunes pasado. Justo frente al baño ve que la perrita ella se para frente al baño, no se acerca y ladra y ladra y ladra y ladra, y las otras se pusieron en alerta también y empiezan a ladrar las 3 perras. Dice, ¿pero qué pasa? ¿Qué le pasa? Dice a mi perra, ¿por qué está ladrando así? No hace más que mirar, la amiga de mi hijo mira en dirección a donde estaba ladrando la perra y ve una sombra que pasa de lado a lado. Al día de hoy, como te lo dije recién, mientras envío estos audios, el cráneo está en mi casa. Pero ya tenemos todo organizado para sacarlo y devolverlo a la Chacarita, o al menos llevarlo a un cementerio cercano para que esté en donde pertenece. Muchas gracias por llegar al final. Me encantaría que me dejes un comentario con tu opinión sobre todo lo que escuchaste en este caso. Nos vemos en unos días con más historias y ahora sí, les mando un fuerte abrazo a todos.